Buenos días o buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros somos Alejandro Larte y Santiago Cifuentes y hoy les vamos a hablar sobre el artículo de revisión que realizamos, que el título es El efecto del estrés calórico sobre la eficiencia reproductiva bovina, desde la fisiopatología celular hasta el desarrollo embrionario y estrategias de mitigación en ambientes tropicales. Uno de los principales problemas a nivel climático que afecta al ganado bovino es el estrés calórico. Algunos modelos climáticos han proyectado de que puede haber un incremento en la temperatura hasta 3,28 grados centígrados para finales del ciclo, que puede pasar del 7% de los animales que actualmente se encuentran afectados por el estrés calórico, se proyecta que puede incrementar hasta un 48%. Actualmente el indicador que se utiliza para cuantificar ese estrés calórico es el índice de temperatura humedad relativa o el ITH, en donde cuando aumenta es mayor o igual a 68, afecta directamente la parte reproductiva. Colombia es un país que al tener en el trópico bajo una humedad relativa sostenida y en el trópico alto, al tener variaciones térmicas, puede llevar a alterar esa homeostasis térmica del ganado bovino, que puede tener un impacto directo en las tasas de concepción, en los días abiertos, la calidad de los ovocitos y la calidad de los embriones. Nuestro objetivo en el trabajo fue evaluar cómo el estrés calórico compromete la eficiencia reproductiva bovina desde la fisiopatología celular, la competencia ovocitaria, la producción in vitro de embriones, la función lútea y el mantenimiento en los primeros 90 días de gestación. Para esto utilizamos bases de datos como PubMed, Scopus, ScienceDirect, WebScience y Cielo, y utilizamos literatura que estuviera en inglés, español y portugués, priorizando literatura en los últimos 15 años y que tuvieran un enfoque comparativo entre el Bos Taurus y el Bos Indicus. Al lado izquierdo vamos a encontrar los parámetros fisiológicos normales de esos ganados bovinos. Cuando la temperatura rectal supera esos 39 grados centígrados, la frecuencia respiratoria se eleva por encima de esas 60 respiraciones por minuto. El bovino va a entrar en un estado de jadeo compensatorio y va a buscar disipar calor. Fisiológicamente, él va a desencadenar una redistribución del flujo sanguíneo hacia la periferia, en donde va a ir en contra del tracto gastrointestinal y del tracto reproductivo, causando una afectación de ese flujo sanguíneo hacia esos tejidos. También vamos a encontrar animales con sintomatologías clínicas como disminución de la rumia, disminución de la materia seca, una hipersalivación, taquicardia, sudoración profusa. Y se encuentra en la literatura que el ganado Bos indicus tiene una mayor densidad de glándulas sudoríparas y el pelaje es más claro, lo que lo va a llevar a tener una mayor termotolerancia versus el ganado Bos taurus. Bueno, buenas tardes. En este momento vamos a relacionar un poquito el eje estrés con el eje reproductivo, cómo lo inhibe, ¿cierto? Entonces, el estrés, el estímulo térmico, el estrés térmico activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal, aumentando la hormona liberadora de corticotropina. Y en consecuencia se nos sube el corticol circulante, ¿cierto? Este cortisol va a ejercer una retroalimentación negativa sobre la GNRH, reduciendo la secreción de LH y FSH, que son esenciales para la reproducción. Y esto hace que se comprometa la maduración folicular, la ovulación y la expresión del estro. Y sumémosle a esto la paradoja metabólica hiperinsulinemia con hipoglicemia. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que hay un balance genético negativo porque el animal come menos, el animal desarrolla una hiperinsulinemia con hipoglucemia porque la glucosa se prioriza hacia el sistema inmune y a los mecanismos de disipación de calor, o sea, a controlar ese estrés térmico, no hacia la reproducción, ¿cierto? Esta hipoxia también, además de esto, la hipoxia intestinal facilita la translocación de lipopolisacáridos que generan endotoxemia y que también deterioran la maduración ovocitaria. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el deterioro de la calidad y competencia ovocitaria, porque ese ovocito no es apto para fertilizarse. A nivel celular, el calor genera una sobreproducción de ROS, de las especies reactivas de oxígeno, provocando una disfunción mitocondrial, caída en la producción de ATP, daño al uso meiótico y finalmente apoptosis mediada por la sobreexpresión de VAX
y Caspas-3 con disminución de BCL2, ¿cierto? Y hay un fenómeno en campo que se conoce como la infertilidad de otoño, y este dato es para que lo tengamos como lo entendamos. El folículo tarda entre 90 y 120 días en madurarse desde su estadio primordial, ¿cierto? Esto significa que el ovocito que se va a ovular meses después del pico de calor ya viene con este daño, con este deterioro. Entonces, independientemente de que al momento de la ovulación el clima sea idóneo, pues vamos a tener un ovocito que no es competente. Ya hablamos del ovocito y su deterioro, ahora vamos a hablar del embrión y la termotolerancia y que esto depende del estadio en el que se encuentre. ¿Por qué? Por la siguiente explicación. Antes de la activación del genoma embrionario, es decir, entre el cigoto y el estadio de 8 células, el embrión depende exclusivamente de los transitos maternos, es decir, él no puede sintetizar las propias proteínas que lo ayuden a protegerse del choque térmico ni mecanismos antioxidantes, por lo que es extremadamente vulnerable, ¿cierto? Una vez que ocurra la activación del genoma embrionario hacia el estadio de mórula, ya el embrión sí puede empezar a sintetizar proteínas de las que hemos hablado, HSP70, y a acumular glutatión reducido, adquiriendo termotolerancia hacia el estadio blastocisto. Entonces, esa ventana de vulnerabilidad explicaría el por qué en programas de fecundación in vitro el calor reduce drásticamente la tasa de embriones transferibles. Y es también la base fisiológica de la transferencia de embriones. ¿Por qué hace transferencia de embriones? Para mitigar el estrés, las pérdidas por estrés calórico. Esto más adelante pues lo vamos a terminar de explicar. El estrés calórico también va a llevar a una afectación como tal de ese cuerpo lúteo. Esto se da por una disminución de ese flujo sanguíneo ovárico que me va a causar una hipoxia en ese tejido luteal. Segundo, se va a dar una reducción o una disminución de esa expresión de esos factores de crecimiento endotelial vascular, que es el VEGF, causando un deterioro de esa angiogénesis. Y también se va a disminuir la expresión de esas enzimas esteroidogénicas como la STAR, la CYP11A1 y la 3-beta-HSD. Esto me va a causar una disminución de esa progesterona sérica, lo que me va a llevar a una menor receptibilidad endometrial, una menor nutrición isotrófica del embrión y un microambiente uterino hostil para ese periodo de la implantación embrionaria. Acá hicimos una comparación de los animales Bosindicus versus los Bostaurus según la termotolerancia. Según lo que encontramos en la literatura, en todas las revisiones encontramos que los animales bosíndicos son mucho más resistentes versus los Bostaurus, pero algunas o los aspectos más importantes que encontramos era que los Bosindicus muestran una mayor supervivencia celular cuando se cultivan a 41 grados in vitro versus los Bostaurus. También tiene una menor proporción de blastómeras apoptóticas y una mayor expresión basal de genes asociados a la implantación temprana, como la CDX2 y la PLAC8. Además, también se ha reportado de que los ovocitos de esas razas cebuinas o de esos animales bosíndicos expresan más del doble de HSP70 en comparación con cruces lecheros europeos, lo que lo hace mucho más resistente que los animales bostaurus. En el artículo también hablamos de que la tasa de concepción en esos animales que estaban en confort podían estar entre el 40 y 50%, pero que esos animales que estaban con estrés calórico podían tener tasas de concepción menores al 10 y al 20% y que ese reconocimiento materno iba a estar comprometido debido a que iba a haber una menor liberación de interferón tau, lo que iba a llevar a un menor reconocimiento materno, una liberación de prostaglandina F2 alfa y por lo tanto una lisis de ese cuerpo lúteo. También encontramos literatura que hablaba sobre algo que nos llamó mucho la atención, que era sobre la programación fetal transgeneracional, y era que terneras hijas de madres que estuvieron sometidas a estrés calórico nacían con menor peso, tenían una menor transferencia de inmunoglobulinas y tenían una menor producción láctea futura, pero que esto también se había repercutido en las nietas que iban a nacer con menos reserva ovárica y que esto se medía por medio de la hormona antimulleriana. Hablemos de las estrategias in vivo e in vitro que podemos tener para disminuir
estas pérdidas por el estrés calórico. Sombra más enfriamiento evaporativo. Si fuera solo sombra por el ambiente húmedo de nuestro trópico, no funcionaría solamente. Eh, Agua fresca y manejo de horas frescas del día, dieta de mayor densidad energética, grasas de sobrepaso, alimentos en horas frescas. Se habla de melatonina inyectable y de ácido fólico protegido que va a disminuir las citoquinas proinflamatorias. Eso es in vivo. Ya in vitro en laboratorio, vitamina E, coenzima Q10 en medios de maduración, aumenta la tasa de clivaje de los blastocistos. El ácido alfa-lipoico también protege su mediótico y citoesqueletos. La DHA proviene ferropoptosis, ¿cierto? Y una selección genética, fenotipos bocíndicos o cruces termotolerantes, y en ocasiones ya también hay Bos taurus resistentes. Como se mencionó anteriormente, la transferencia de embriones sería la herramienta clave para evitar o evadir la ventana crítica del embrión, ¿cierto? Transferiríamos un blastocisto día 7 directamente a la receptora, y no importa si ella se encuentra bajo estrés térmico, ya el embrión es capaz de protegerse, ¿cierto? Es importante señalar que los embriones frescos ofrecen mejores tasas de supervivencia que los criopreservados, ya que la congelación puede reducir la termotolerancia natural del blastocisto y la expresión de interferón tau. La vitrificación aparece como una alternativa prometedora, pero tener en cuenta que se necesita gente con experiencia y experticia para realizar la desvitrificación en campo. En síntesis, el estrés calórico compromete la reproducción bovina mediante una combinación de hipoxia tisular, estrés oxidativo y caída de progesterona, con un componente transgeneracional que a nuestro juicio es el hallazgo con mayor implicación productiva a largo plazo. Las estrategias in vivo e in vitro son complementarias, no excluyentes, y su combinación, como el manejo ambiental, la nutrición, antioxidantes, selección genética y transferencia de embriones, resulta especialmente aplicable a sistemas tropicales como el Magdalena Medio, eh, Bajo Sinú, Caribe colombiano, ¿cierto? Y persisten vacíos de conocimiento, particularmente en la epigenética asociada a la criopreservación, en la extrapolación de estos hallazgos a razas cebuinas comerciales, que consideramos rutas prioritarias para investigación futura. Muchas gracias a todos y quedamos atentos a sus preguntas.